Vamos a esta hora a tomar contacto con Jan Muñoz, que nos va a contar sobre las polémicas declaraciones de una persona que aparentemente tiene algún tipo de información respecto del triple crimen que se registró en la comuna de La Reina. Estamos hablando del crimen contra Eduardo Cruzcoque y sus dos hijos gemelos. Y hoy día aparece una declaración de Marta Lagos. Marta Lagos tiene una relación familiar con las personas afectadas, pero además Marta Lagos es conocida, Jan, porque tiene una empresa encuestadora que durante muchos años se ha dedicado a hacer sondeos políticos en nuestro país, ¿no? Buenas tardes. Sí, Karina, ¿cómo estás? Entre polémica e indignación, lo que está circulando al interior del círculo más cercano de Eduardo Cruzcoque, hablamos desde su ex esposa, como también sus amigos, tras escuchar estas declaraciones que entrega finalmente esta persona. Estamos hablando de Marta Lagos Cruzcoque, que es prima finalmente de Eduardo Cruzcoque, y también de Trinidad, que son finalmente los involucrados. Trinidad es la imputada en este caso, en este delito, este triple homicidio. Y esta indignación se da porque sus declaraciones apuntan al menos dos puntos importantes. Ella dice de que el asesino aún está libre, o sea que aún no se ha detenido, y lo que le entrega un poco también o apunta directamente de que Jorge Ugalde, que finalmente el primer detenido y principal sospechoso de la fiscalía, no tendría nada que ver con este triple homicidio, y que además de esto, ella descarta totalmente el hecho de que acá exista un móvil o quizá un proceso de motivación de parte del imputado o el homicida por este conflicto económico o esta herencia que se estaba disputando, y que lo que hemos sabido durante las últimas semanas es que Eduardo Cruzcoque, él estaba ya conversando con su abogado desde el año pasado para empezar a rearmar nuevamente esta sociedad familiar que tenían ellos, y que se tenía que realizar todo el proceso de herencia luego que falleciese tanto el padre y madre de Eduardo Cruzcoque de Trinidad. Pero acá hay un factor importante, claro, que está el hecho de quiénes son los herederos, quiénes finalmente tenían que tomar esta responsabilidad y quiénes terminan quedando con el capital de esta misma sociedad. Y eso es lo que apunta el Ministerio Público. Pero Marta Lagos apunta que eso no existe, y que si alguien hubiese sido el beneficiario o beneficiaria de este delito, sería nada más ni nada menos que la ex esposa de Eduardo Cruzcoque, de Carolina. Y ante esto, mientras durante esta mañana se estaba prestando, o mostrando, mejor dicho, este video que se dio en esta entrevista con Alejandra Matus en un podcast en YouTube, la abogada sale a dar paso, abogada de Carolina y de toda la familia finalmente de la ex esposa, sale a cotejar la situación que estaba ocurriendo. Ella, ¿qué es lo que dice? Primero, que estas declaraciones ha devastado completamente a la ex esposa de Eduardo Cruzcoque, y que además ella indica que es de una ceguera, básicamente, el hecho de que ella no contemple la hipótesis de la fiscalía en un trabajo arduo que ella también apunta y que ha sido muy eficiente, de que acá se está barajando el hecho de que el problema económico, el problema de la herencia, es la causa principal que estaría detrás de este crimen, y la única persona que ha sido fijada materialmente en este homicidio sería Jorge Ugalde, que se mantiene finalmente en este proceso judicial, y que incluso él se mantiene en prisión preventiva. Para que sigamos analizando sobre este caso, Cari, pasemos a revisar, mejor dicho, este momento, esta declaración que ella entrega en esta conversación, y que da cuenta de toda la serie de hechos que yo ya le anunciaba anteriormente. Nosotros tenemos la convicción de que el asesino anda suelto. Mi prima volvió a su casa recién ahora que le autorizó la fiscalía, y pidió protección policial y se la negaron. Dios no quiera que le vaya a pasar algo a ella, porque entonces la responsabilidad cae en los que le negaron la protección policial. Nosotros estamos convencidos que el asesino anda suelto. Las circunstancias son terriblemente complejas, es muy distante de lo que ha salido en los medios de comunicación. Claro, la pregunta es aquí también, por mucho que haya un lazo de parentesco con las personas involucradas, Jan, ¿cómo un ciudadano común y corriente puede saber más que lo que está averiguando el fiscal del caso, ¿no? O cómo, porque aquí no solamente ella entrega antecedentes del contexto en que esto se produjo, el contexto familiar, sino que también ella dice la situación es muy distante de lo que hoy día se está diciendo. O sea, deja entrever de una u otra manera que la labor de la fiscalía no estaría siendo correcta en este minuto, ¿no? De una u otra forma cuestiona el actuar del Ministerio Público.
y incluso más allá, descarta toda la hipótesis que se baraja de momento, que es por esta herencia, y quien estaría involucrado sería finalmente Jorge Ugalde como autor material, y se investiga a su esposa, que es la hermana de Eduardo Cruzco, que estamos hablando de Trinidad, y que también se le está poniendo los ojos encima respecto a lo que ocurre con esta sociedad, que era los beneficiarios. Ahora, lo que indica también la abogada, que en este caso es súper importante, Libertad Treviño, que es la abogada de Carolina, sí, que finalmente es la ex esposa de Eduardo Cruzcoque, es que si nosotros nos podemos discutir en torno a qué ocurre con la herencia, claro, es la esposa quien podría ser beneficiaria en algún punto de posteriormente esta herencia, pero esto conlleva todo un proceso judicial también, porque acá ella son divorciados, no hay ninguna conexión de sociedad conyugal que le pueda permitir esto, y la única forma que tuviese algún tipo de rédito por esta herencia sería a través de sus hijos, y que esto claramente requiere todo un proceso judicial para poder establecer que termina falleciendo o después segundo, que es algo súper frívolo, pero la verdad es que esto se tiene que sopesar, se tiene que pensar, porque si el móvil se baraja en base a eso, también hay que contemplar toda esta serie de situaciones, pero acá hay elementos que claramente Marta Lagos lo está descartando, pero que al menos la Fiscalía, incluso también la misma los querellantes, estos abogados querellantes apuntan de que existen pruebas que son casi imbatibles. O sea, se encontró tanto elementos que el mismo Jorge Ugalde compró horas previas. Su relato nunca fue finalmente correcto, o nunca se siguió a la serie de hechos que posteriormente se tipificaron con este trabajo investigativo. Y lo más importante, hay una máscara de un mono que tenía sangre de Eduardo Cruzcoque, que no fue encontrado en un sitio X, no fue encontrado en otro domicilio, no fue encontrado en la basura, fue encontrado en el mueble que está dentro de su dormitorio y que permanecía ahí oculto. O sea, para la Fiscalía y también para los abogados creyentes, como que cabe de cajón de que al menos algo de él está involucrado. Quizás se puede ahí interpretar si es material o no, pero algo sí tiene de correlación respecto a este homicidio. De hecho, ese elemento fue mencionado en la formalización de cargos como el elemento clave que había dado sustento a la imputación que está haciendo el Ministerio Público en contra de Jorge Ugalde. Y no nos olvidemos de otra cosa. Cuando a él se le pregunta respecto de esa máscara, y también se le pregunta a su esposa, ¿no? En las declaraciones que entrega su esposa, cuando se le consulta sobre esa máscara, dicen que era una máscara para utilizar en Halloween. Pero respecto de las manchas de sangre, sí, no hay ninguna aclaración. O sea, no profundiza en aquello que parece ser un elemento vital para comprobar o desestimar su participación en este caso. Queremos sumar a la conversación también, ya a esta hora, al ex fiscal José Antonio Villalobos, para que nos entregue un contexto de cómo se pueden tomar estas declaraciones de Marta Lagos también, porque además no es casual que estas declaraciones aparezcan en este momento en particular. José Antonio, buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo está? Gusto saludarla. ¿Siente usted que cuestionan la labor de la Fiscalía, las declaraciones de Marta Lagos, y además le parece a usted que es importante el momento en que ella sale a dar este tipo de versión? Mira, a mí me parecen muy fuertes las declaraciones que ha entregado Marta Lagos, sobre todo, como dices tú, que se puede entender como una suerte de crítica a la investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía con la policía, ¿no? Porque estamos en términos bastante preliminares, pero prácticamente habían elementos bastante suficientes, y así lo entendió un tribunal, para por lo menos entender que estaba vinculado al hecho y que así decretó la prisión preventiva. Entonces parece extraño que se diga por una persona que probablemente es testigo, no presencial, pero que ha conocido de los hechos, que existe una persona que sería el autor material o intelectual que estaría prácticamente en libertad, y que la persona, ¿cierto?, que en un principio fue investigada también por el Ministerio Público, que es la cónyuge del principal imputado, necesitaría protección policial, porque supuestamente el autor del hecho podría en el fondo atentar en contra de su vida. Yo creo que es súper complejo. Está bien, estamos en una etapa investigativa. A mí me parece que todo se tiene que investigar,
investigar. Uno no tiene que dar por hecho que Ugalde sea el único autor o que sea el autor material, no lo podemos hoy día condenar, ¿no? Estamos en una etapa preliminar de formalización, pero hay cierto estándar que para el proceso judicial es relevante, y ese estándar se cumple cuando hay una formalización de cargos, y en esa formalización de cargos hay por parte de la Fiscalía y la parte querellante una exposición de ciertos antecedentes que son plausibles para entender que la tesis del Ministerio Público y de la querellante tienen un sustento importante en términos de entender que la persona que se está formalizando tiene intervención en el hecho ilícito, ¿no? Yo creo que eso es importante porque el proceso judicial es relevante, sin que esto quiera decir que hay una condena anticipada, ¿no? Ya, pero aquí también surge otro elemento. Si el Ministerio Público o el fiscal hubiera tenido a la mano la aparición de otros elementos que hubieran permitido tener a lo mejor la participación de otra persona involucrada, esa persona habría sido formalizada igualmente, ¿no? Si es que hubiera dudas o si es que hubieran aparecido elementos que involucren a otras personas. Esas otras personas a lo menos hubieran sido citadas a declarar en calidad de imputados y luego detenidas para ser formalizadas, ¿no? Claro, y aparentemente la única posibilidad de ello es la información que ha entregado algún testigo de la existencia de una supuesta mujer en el exterior del inmueble junto al principal imputado. Eso es como parte de la tesis que ha entregado su defensa. Claro. Y si esas... Me imagino yo que la policía con la fiscalía están desarrollando diligencias investigativas para esclarecer por lo menos ese punto oscuro que trata la defensa de introducir. Y eso está muy bien porque habla en el fondo que la fiscalía tiene que investigar todo aquello que tenga que ver con el esclarecimiento y no solamente cerrarse a que aquí hay solamente un autor material y por eso hemos hablado tanto del móvil, ¿no, Karina? En otras oportunidades, porque también hay una discusión importante respecto al móvil que habría tenido el autor para ejecutar el crimen. Y si es un móvil económico, también hablamos en alguna oportunidad que no era el único beneficiario con esta ejecución del crimen. Entonces yo creo que son alternativas que la Fiscalía debe estar barajando. Aparentemente esta tesis inicial que daba cuenta que por lo menos la pareja del señor Ugalde estaba vinculada inicialmente y así estuvo como imputada inicialmente, entiendo que sí que en esa calidad, no ha dado un resultado importante para establecer una formalización de cargos. De lo contrario ya nos habíamos encontrado con una formalización si ella tuviera algún tipo de intervención en el hecho. Ya, dos dudas que me quedan. Primero, para que nos cuente en tu calidad de ex fiscal, cuando un fiscal tiene dudas respecto de la persona que pudiera haber cometido un delito o dudas en la hipótesis que va a plantear, ¿no deja la investigación desformalizada hasta que se pueda ir aclarando un poco el panorama? Aquí queda la sensación de que si el Ministerio Público hubiera tenido dudas, no hubiera formalizado la investigación todavía, ¿no? Claro, se supone en el fondo que tú como investigador, como a cargo de la investigación, que es el fiscal del Ministerio Público, tiene que reunir ciertos antecedentes relevantes para imputar a una persona. Y por lo tanto, si uno entiende que pasaron varios días en que el hecho habría ocurrido con una tesis inicial que era el parricidio y el suicidio, porque eso se complicó, y luego esto se descartó porque la policía trabajó una tesis distinta que descartaba la versión inicial del principal imputado Ugalde, quiere decir en el fondo que la Fiscalía fue capaz de reunir ciertos elementos que fueron plausibles para el juez que primero otorgó una orden de detención y luego dispuso la prisión preventiva. Claro. Ahora, eso no quiere decir, Karina, que esto sea la verdad absoluta, porque no hemos encontrado varios casos en los cuales han existido errores en la identificación de la persona, sin ir más lejos, el caso más bullado que ocurrió con la denominada imputada La Quintrala, donde inicialmente se había imputado el crimen de su cónyuge a una persona que no era el autor del crimen y por lo tanto ahí hubo un error, ¿cierto? Hubo una imputación directa en contra de una persona que era equivocada y por lo tanto, claro, sin que esto sea una verdad absoluta, yo creo que lo relevante es que hay antecedentes plausibles para entender que él estaría vinculado. No sabemos si es exclusivamente él, pueden existir otros partícipes y eso ya obviamente resorte la investigación. Claro, y además en este mismo caso, no nos olvidemos que inicialmente se había planteado la hipótesis respecto de que esto podía haber sido un parricidio con un posterior suicidio y a poco andar la Fiscalía se dio cuenta que había algo más, empezó a investigar y dan con esta teoría que ahora habla de un triple homicidio, así que también aquí ha habido una corrección respecto del enfoque inicial del caso y eso se produce. El tema es que hasta ahora estos parecen ser los elementos que el Ministerio Público
en los que ha insistido en el último tiempo y no los ha cambiado. Por eso llama la atención la declaración de Marta Lagos. Ahora, también llama la atención el momento en que se hacen estas declaraciones, ¿no? Porque uno también pudiera pensar que este triple crimen ocurrió hace un mes. Por lo tanto, esta preocupación respecto de que el asesino anda suelto pudiera haberse manifestado antes, ¿no? Claro, hubiese sido razonable que si hubiese existido un error inicial, esto, claro, se hubiese aclarado con mucha antelación. Ahora, creo que es importante que si ella, en este caso con estas declaraciones que aparecen muy fuertes a la luz de la investigación, tuviera algún antecedente distinto, es importante que la Fiscalía o la Policía registre su declaración para saber de dónde proviene finalmente esta tesis, ¿cierto? Porque creo que es importante que entreguen esta información del por qué existe un riesgo para la persona que está residiendo ahora en la casa, quién sería probablemente el autor, quién tendría tal vez el móvil para ejecutar o mandatar a ejecutar este crimen. Yo creo que eso es importante que lo aporten a la investigación y que la investigación sea capaz de establecer este hecho o descartarlo lisa y llanamente, y que finalmente se enmiende la investigación si es que hubiera algún tipo de error. Ahora, lo que la policía ha establecido, incluso con pruebas científicas, como usted decía, Karina, es que hay una vinculación directa de Ugalde en la ejecución de los crímenes, y por lo tanto en este estadio procesal creo yo que, salvo que exista una situación muy disímil, esto va a seguir en el fondo con esta imputación, por lo menos en términos directos del principal imputado, y que no se descarta que puedan existir nuevas posibilidades de otros partícipes, en la medida en que la tesis, digo yo, la hipótesis de la Fiscalía tiene que ver con un móvil que aparentemente sería económico. Ahora, hay una parte, voy a citar textual las declaraciones de Marta Lagos, donde ella dice: la que hereda es la ex señora, que lleva 10 años divorciada. La madre de los niños es la que hereda. No hay un motivo económico porque finalmente la herencia le llega a ella. Ha sido muy confuso, tremendamente doloroso. Nosotros como familia no hemos reaccionado a nada. ¿Esa situación es así legalmente? ¿O existe alguna variante en la que esto le pudiera llegar a otra persona? La herencia. Es que claro, yo creo que la introducción de esta duda de la tesis que tiene la Fiscalía con la policía es un poco lo que ha ocurrido con lo que ha aportado su defensa, ¿cierto? Primero, introducir la posibilidad de otro partícipe o de gritos que se habrían escuchado en el interior de la casa de otras personas. Por lo tanto, situar a otras personas en el sitio del suceso quiere decir que tú estás introduciendo dudas ahí para establecer quizás una duda razonable respecto a la participación de Ugalde, ¿no? Y el otro hecho importante es derribar esta tesis y esta hipótesis que tendría aparentemente la Fiscalía de un móvil económico, porque dicen, bueno, no es Ugalde quien hereda, que es el principal imputado, y tampoco es Trinidad quien hereda, porque aquí obviamente la que hereda es la persona con la cual estaba casada, que está divorciada, y por lo tanto ahí entrar un poco a heredar a los hijos que habrían fallecido. Entonces, ¿y si está divorciada, hereda igual? ¿Perdón? Si está divorciada, hereda igual. No, si está divorciada no hereda, pero a lo que hacen alusión es por los hijos. Ellos lo que introducen es decir, en el fondo aquí el crimen se habría producido porque heredarían la parte de los hijos. Ahora, hay un tema también societario, ¿no? Porque esto era parte, todos estos bienes eran parte de la sociedad. Entonces uno también puede buscar ahí cuál era la posibilidad de que al fallecimiento de la víctima, ¿cierto?, se produjera quizás alguna situación en la sociedad que pudiera haber beneficiado a los socios. Y ahí obviamente hay que ir al detalle, pero me parece que esclarecer el móvil es importante. Por eso es tan relevante, creo yo, establecer cuál ha sido el móvil de este hecho, porque ya aparentemente se descartó el móvil de un eventual robo, ¿no? Porque si tú dices, bueno, fueron terceras personas que ingresaron al lugar, que se encuentra un arma de fuego que es de juguete, que uno podría decir, bueno, se usó para intimidar, ¿para qué se usó? Se utiliza una máscara también en el lugar, y si aparentemente era tratar de simular un robo, yo creo que eso está descartado. Por lo tanto, ya descartado el móvil del robo, tienes que buscar otros móviles. Siempre en alguna ejecución del crimen hay un móvil para la ejecución del mismo, y en este caso tampoco habían conflictos personales, diría yo, en términos de convivencia que podrían descubrir finalmente que haya sido el móvil principal del caso.
caso. Entonces, todo te lleva, creo yo, a este tema principal que tiene que ver con un móvil económico donde ya habían y han surgido ciertos antecedentes, donde la principal víctima ya habría manifestado una suerte de inquietud respecto del resultado societario, de cómo se iba a resolver finalmente esta situación. Y ahí, aparentemente, puede haber llevado a alguien a decidir, ¿cierto?, y a planificar este crimen en aras de resolver esa situación. Son todas hipótesis que tiene que resolver la investigación. Estamos en términos muy preliminares, ha pasado un mes, ¿cierto, Karina? Y creo que la investigación debiera avanzar, por lo menos para esclarecer el tema del móvil y descartar la intervención de otras personas. Claro que sí, José Antonio, y por lo tanto es crucial ahora las diligencias que puedan seguirse dando en el marco de este caso para aclarar en definitiva quién era la persona que tenía mayor interés como para cometer un triple crimen de estas características de manera tan violenta también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa y seguimos, por supuesto, en contacto. Muchas gracias.